grabar antes de que... La última grabación. Eso sí me da felicidad. No veo si está... ¿Eh? Ah, sí, ya la vi. No la veía María Ángeles, pero ya la vi. Bueno, ahí comparto. ¿Se ve ahí? Sí, se ve. Qué lindo fondo, qué lindo fondo. Siempre usan lindos fondos. Bueno, ¿empiezo? Dale. Ah, espera, ponela en pantalla completa. Ahí está, perfecto. Me encantó. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción, digamos, de lo que es, y después vamos a ir respondiendo el cuestionario de CRISPR. Los CRISPR son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas irregularmente interespaciadas. Son familias de secuencias de ADN en bacterias. Tras cada repetición siguen segmentos cortos de ADN espaciador provenientes de exposiciones previas a un virus. Se encuentran en aproximadamente el 40% de los genomas bacterianos y en el 90% de los genomas secuenciados de las arqueas. Con frecuencia se hallan asociados con los genes Cas que codifican para proteínas nucleasas relacionadas con los CRISPR. El sistema CRISPR-Cas es un sistema inmunitario procariótico que confiere resistencia a agentes externos como plásmidos y fagos y provee una forma de inmunidad adquirida. Los espaciadores de los CRISPR reconocen secuencias específicas y guían a las nucleasas Cas para cortar y degradar esos elementos génicos exógenos. Esto a modo de introducción, y más adelante se va a explicar en profundidad este sistema, cómo funciona y por qué podría funcionar y servir como una terapia génica. Ahora si querés, Agus, bueno, empezamos con la primera pregunta, que nos dice, ay, se me corta un poco, no puedo leerla toda. En cuanto a las técnicas de manipulación genética que pueden afectar la expresión de un gen específico en un determinado organismo o célula, ¿cuál es la diferencia entre un knockout y knock-in para ese gen? ¿Y para qué sirve cada uno? Un gen knock-in se utiliza como una estrategia de manipulación genética que vuelve no funcional al locus blanco target mediante la deleción de dicho locus o la inserción de DNA de modo a interrumpir el gen blanco. Y en el caso del knockout, esta estrategia de manipulación genética consiste en la inserción de material genético o sustitución o intercambio de la secuencia de ADN para un target, generalmente ausente en el organismo target. Si querés pasar la luz. Bueno, y acá vemos, la estrategia knockout puede servir para la determinación de la función de un gen, y la knock-in puede servir para incorporar mutaciones, para simulación de enfermedades y para ensayos funcionales. Bueno, Cas9 es una endonucleasa dirigida por ARN que se identificó en el sistema inmune adaptativo de procariotas y luego se adaptó y utiliza como herramienta para editar genomas eucariotas. La pregunta A dice, indique cómo funciona el sistema CRISPR-Cas en bacterias y cuáles son las diferentes fases. Y la B, explique qué funciones cumplen las siguientes macromoléculas: pre-cRRNA, cRRNA, Transactivating cRRNA, RNasa3 y Cas9. Bueno, voy a empezar explicando el sistema CRISPR-Cas9 en bacterias. La primera fase es la inmunización. Comienza por la infección de un bacteriófago, es decir, a la bacteria le infecta un fago y le inyecta su ADN. Ese ADN se va a integrar al locus CRISPR, que forma parte del genoma bacteriano, entre estas secuencias CRISPR, que son las espaciadoras, digamos. No, las secuencias espaciadoras son las virales, y entre ellas se encuentran secuencias CRISPR que las van flanqueando. Después se da la transcripción de este locus CRISPR, que también tiene los genes para la proteína Cas, que es una endonucleasa, y el Transactivating cRRNA, que es, bueno, es otro
RNA que participa de este mecanismo y que es complementario a las secuencias CRISPR. Entonces se une, ese translating se une a las secuencias CRISPR por complementariedad, y en la maduración, que es la segunda fase, tenemos el clivaje de ese complejo pre-cRRNA, transactivating cRRNA, por la RNasa 3, formando este complejo que es simple cadena y se une a la proteína Cas. La tercera fase es la interferencia y bueno, se da cuando los bacteriófagos que habían infectado previamente a esta bacteria vuelven a entrar en contacto, inyectan nuevamente su ADN, pero esta vez es reconocido por estas endonucleasas, este complejo Cas, CRISPR y el complejo CRISPR-Cas, la reconoce y la silencia este ADN para que, es decir, lo cliva por apareamiento con una secuencia PAM. La secuencia PAM está presente únicamente en el ADN viral, pero no se incorpora al genoma, o sea, no se incorpora a la secuencia CRISPR, y entonces no se incorpora al locus CRISPR, y entonces esto impide que la Cas actúe sobre el ADN que se había incorporado, o sea, el ADN bacteriano con esas secuencias virales, digamos. Entonces, eso le da como la especificidad para que únicamente clive el nuevo ADN viral que llega a reinfectar a la célula. Y bueno, acá tenemos las macromoléculas del sistema CRISPR-Cas9, un esquemita que muestra bien cómo es el locus CRISPR, y bueno, cada una de las funciones. El pre-cRRNA es el RNA CRISPR inmaduro y contiene las secuencias del ADN viral y también las secuencias repetitivas que las van flanqueando. El cRNA es el fragmento de pre-cRNA ya clivado por la RNasa 3. El transactivating cRNA es la secuencia que se encuentra, bueno, en el locus se encuentra arriba de la región CRISPR y se une por complementariedad al cRNA. La RNasa 3 es la ribonucleasa que cliva la doble cadena transactivating cRNA, y Cas9, como habíamos dicho, es una endonucleasa que se une a este complejo de RNA e inactiva el ADN viral por interferencia. Bueno, la otra pregunta, no la puedo ver con la tapa, pero a ver si me la puedo checar. Se los pongo así un cachito hasta que leo mi pregunta y lo vuelvo a ampliar. La ruptura de ADN doble cadena puede dar origen a mecanismos de reparación que resultan en deleciones o inserciones. Explique los mecanismos de reparación involucrados. Bueno, en este caso hace referencia a cuando corta la Cas9. Cuando corta la Cas9 se genera la ruptura de la doble hebra de ADN y va a haber mecanismos de reparación que pueden ser de dos tipos, por recombinación homóloga o por uniones de extremos no homólogos. En el primer caso de la recombinación homóloga, como dice ahí, se generan las fases G2 entre la replicación y la edición celular, requiere ADN templado, endógeno o agregado, y es muy útil para hacer knock-ins, que es lo que habían dicho los chicos hoy, que estudiábamos posiblemente algún cambio que sí, digamos, queríamos apreciar. En cambio, si usamos la unión de los extremos no homólogos, que se llama NHJ, en las siglas en inglés, se van a generar por la unión de esos extremos no homólogos
inserciones, deleciones o sustituciones, y eso va a ser utilizado en la tecnología de knockout, debido a que por lo general cuando se quiere estudiar, por ejemplo, la función de alguna proteína o demás, se busca como perder la funcionalidad del gen. Bueno, la pregunta 4 nos dice que la tecnología CRISPR-Cas9 se utiliza para realizar cortes programados específicos en el genoma eucariota. Bueno, tenemos una serie de preguntas. En la primera nos pregunta, ¿qué componentes necesita para llevar a cabo esta metodología? Indique para qué sirve cada uno y cómo los introduce en las células o organismos al cual pretende editar el genoma. La B, si pretende reemplazar o agregar material génico a la célula, ¿qué consideraciones debe tener en cuenta? ¿Cómo identifica las células que han resultado editadas? ¿Y cómo corrobora que únicamente la mutación introducida es la esperada y no ha ocurrido un sitio no deseado off-target clivage? ¿Cómo podría reducir el riesgo de las mutaciones off-target? Bueno, para esta metodología se utiliza la Cas9, que se une al complejo cRNA, cRNA e inactiva el ADN viral, el trascRNA, que divide en las zonas repetitivas del pre-cRNA, y el cRNA, que forma un heterodúplex con el trascRNA y son reconocidos por la enzima Cas9. Y utilizando plásmidos que contengan un cRARN, el trascRARN, el templado de ADN, y a través de cultivos reproducirlos. Y se introduce a las células por microinyección, electroporación o transfección. Las consideraciones que se deben a tener en cuenta es si queremos generar genes knockout o knock-in por medio de las diferentes recombinaciones, ¿sí? Y minimizar las secuencias off-target. Para identificar las células que han resultado editadas y corroborar que únicamente la mutación introducida es la esperada y no ha ocurrido en un sitio no deseado, podemos a través de una selección darnos cuenta, o por screening con cambios fenotípicos, expresión de productos o variantes génicas detectables. Y para reducir el riesgo de la off-target mutation, utilizar varias caspasas que reconocen los diferentes sitios PAM y eso sería. A modo de dato de color, hicimos una línea de tiempo de la técnica CRISPR-Cas. Las secuencias se descubrieron en 1987, pero recién en 2005 se las relacionó con la inmunidad bacteriana. Y en 2012 se hicieron las primeras pruebas en células humanas. En 2017 se logró la primera edición génica utilizando la técnica, y en 2020, el año pasado, Jennifer Doudna y Emmanuelle Charpentier, una estadounidense y una francesa, fueron galardonadas con el Premio Nobel de Química. Fueron las primeras mujeres en recibir este premio sin colaboración de hombres, aunque bueno, hay una polémica en torno a esto, pero queda para otro momento. Bueno, y para el punto 5 nos pregunta, ¿qué otras aplicaciones se le pueden dar al uso de este complejo de CRISPR-Cas9 como herramienta para dirigir una proteína a una región específica del genoma? Para esto se planteó, o sea, se sabe que el complejo en procariotas, por impedimento estérico, inhibe la transcripción de los genes. Pero ¿qué pasa? En células de mamíferos, esto no ocurre realmente, o no ocurre en mayor medida, por lo tanto se diseñaron diferentes
formas de que la CRISPR-Cas9 interaccione con proteínas para activar genes, inhibir genes o, en algunos casos, editar el epigenoma, que es bastante interesante. Si vamos a la próxima diapo, vamos a ver cómo este sería un ejemplo de un sistema de activación, el que ven en verde a la izquierda, en el cual se hizo que el complejo CRISPR-Cas9 interaccione con un activador de transcripción como es la BP64, que es una proteína, para la activación del gen, y en el caso de la inhibición se hizo lo mismo, que interaccione, pero en este caso con la proteína CRAB. Hay casos más complejos en los cuales se diseñó, en la próxima diapo, que el RNA guía interaccione con este complejo de CRISPR-Cas9 con la proteína, ya en este caso la BP64, y estos ARN guías interaccionaban con una proteína ortogonal, lo cual les generaba la posibilidad de atraer e interaccionar con RBPs. Estos RBPs son proteínas de unión a RNA que se encargaban de reclutar más activadores transcripcionales, en este caso la P65 o la HSF1, y lo que se encarga de todo este sistema es de activar en mayor medida el gen. Este sistema es SAM, hay otros ejemplos que también están, que no los puse acá, pero si mal no me acuerdo eran SAMTag, les estoy hablando un poco de memoria, y hay también casos en los cuales se puede llegar a dar una modulación compleja multifuncional, que esto tampoco lo puse acá, pero también está bueno nombrarlo, en los cuales un mismo gen se ve inhibido y activado a la vez. Eso cualquier cosa, si es de interés, Flor, después lo mostramos. Y para el caso de la edición epigenética es bastante fácil de describir, no sé si es tan fácil de cómo se ve, digamos, pero es lo mismo. Este complejo CRISPR-Cas9 va a reclutar una proteína que en este caso va a ser una desmetilasa de histonas. Para el ejemplo que estamos viendo va a estar reclutando la LSD1 y nada, va a desmetilar las histonas y va a descondensar el gen. Hay casos también en los que puede ocurrir puede reclutar una acetilasa, y lo mismo, volver más laxo el gen. Y después este punto 6 era más que nada, lo traíamos como para discutir realmente. Si nos podemos ayudar entre todo el grupo de qué trataba el paper. Y lo que dice es, bueno, para antes previamente leer un abstract de un artículo en el que se corrige genes en células embrionarias, y bueno, pide discutir el potencial de la técnica de editado de genes en la corrección de genes CRISPR-Cas, en la corrección de mutaciones hereditarias en embriones con diagnóstico preimplantatorio. Y bueno, nada, en este caso lo que se estudió fue la edición de una mutación del gen MIB-PC3 que está asociado a miocardiopatía hipertrófica. Y bueno, lo que se realizó fue hacer esa edición y luego activar la vía de reparación que utiliza la recombinación homóloga, pero con ADN materno, no con ADN exógeno, sino con ADN materno. Y también lo que explica es que se pudo ir modulando la fase del ciclo celular en la que se realizaba esta edición para evitar al máximo el mosaicismo y las mutaciones off-target, y bueno, lograr un alto porcentaje de homocigosis. Hay muchas cuestiones. Yo cuando lo leí me sorprendí porque dije, ¿dónde se hizo esto? Porque no sabía que era legal, digamos, o no sabía si era como si estaba permitido Sí, ético. estudiar embriones, claro. Entonces, bueno, me parece que hay cuestiones éticas y
pero en general como que me parece que tiene un alto potencial para... Y María, este paper, o sea, ¿hasta dónde llegan? Lo hacen con un cigoto, por lo que veo ahí, ¿no? Lo hacen en el huevo a partir de una célula, ¿entendí bien? ¿O no? Sí, no me acuerdo hasta qué estadio llegaba, ¿Ya nace pero... o No, me parece que Creo no. que no. creen que no? No, Igual pero las llegaba... mellizas, la bebé china sí nació. Que ese fue cualquiera, es más o menos esto, si mal no recuerdo, pero esa bebé sí nace, que generó, ¿se acuerdan que lo hablamos? Súper polémica. Sí, no, acá, bueno, no me acuerdo bien ya mucho de Embrio, pero no me acuerdo a qué estadio llegaba, eh, pero no, que no creo que haya llegado hasta ahí. Ok. Em, pero bueno, no sé, me parece que, bueno, justamente habíamos preparado también una diapo que hablaba de otras formas de potencial terapéutico de CRISPR-Cas que se están estudiando. Bueno, por ejemplo, en cáncer se busca silenciar oncogenes, reparar mutaciones específicas y además una forma de terapia de linfocitos T potenciados para dar una mayor respuesta. También en patología cardiovascular se busca silenciar el gen de una proteína que eleva el LDL y así impedir, o retrasar la formación de placas ateromatosas. En cuanto a enfermedades neurodegenerativas, también, como hablábamos, edición de mutaciones conocidas para Parkinson, Huntington, distrofia muscular. Y también, uno muy interesante es que los antimicrobianos, ante el avance de los microorganismos multiresistentes, generar nuevas estrategias para evadir esa resistencia usando bacteriófagos como vehículo. Esas fueron 4 de los potenciales terapéuticos que encontramos, que se podrían aplicar tal vez como en el paper que estaba citado en células embrionarias. Buenísimo. Hasta acá hicieron, ¿no? O sea, ¿no había listo? ¿No tienen más? Sí, eso es todo. Buenísimo.